Hoy día vamos a aprender bases de fraseo para interpretar música de la época barroca, es decir, el siglo XVII y principio del XVIII, y la música clásica, es decir, el fin del siglo XVIII y un poco del principio del siglo XIX. Hoy día vamos presentando una sordina muy útil cuando tenemos vecinos o familia o gente cerca y que queremos estudiar. Nos permite reducir el tamaño del sonido, así dejándolo aceptable para todos los cercanos. El fraseo es el hecho de ir apoyando algunos lugares dentro de nuestras frases, de ir aumentando el volumen o disminuyendo, eventualmente de hacer un poco de rubato, es decir, acelerando o reteniendo según los lugares. Entonces el fraseo es la manera de puntuar nuestra frase de la misma forma que lo hacemos cuando estamos hablando. En términos de música en estas épocas, es un tema relativamente complejo porque no tenemos grabaciones de cómo tocaban los instrumentistas en esta época. No podemos saber de verdad, absolutamente seguramente, cómo tocaban. Además, ellos usaban el ancestro del arco que estamos usando, el arco, digamos, Viotti. Ellos usaban un arco mucho más arqueado, mucho más con curva y un poquito más corto. Y usaban cuerdas de tripa un poco más resonante y quizás un poco menos estables en términos de afinación. Y entonces la técnica de arco, que es lo que básicamente va a influir lo más sobre el fraseo, la técnica de arco probablemente era bastante distinta, pero también por temas físicos. Entonces, nosotros con nuestros instrumentos modernos queremos ir reproduciendo lo que se imagina que probablemente estaban haciendo en este tiempo. Las versiones varían, ya a partir de la mitad del siglo XX tenemos grabaciones de grandes intérpretes y estos intérpretes estaban eligiendo algunas cosas, algún tipo de expresión, algunos tipos de apoyos, algunos tipos de lugares de arco, que después, al fin de la segunda mitad del siglo XX, al fin del siglo XX, otros instrumentistas dijeron que quizás no era ideal hacer de esta forma porque ellos tenían escritos de compositor relatando cómo se tocaba sus obras o cómo debían tocarse las obras en general de su época y que entonces muy probablemente era distinto. Además, estos instrumentistas trataron de tener instrumentos y arcos idénticos a lo que había 3 siglos antes y entonces han ido buscando otra forma de tocar que quizás es más cercana a la que se tenía en esta época. Nosotros al principio del siglo XXI, entonces tenemos todas estas versiones que a veces son muy distintas y necesitamos desarrollar un concepto de estilo, de tradición en cuanto a esta música y decidir un poquito cómo vamos a tocar la música de Bach, de Vivaldi, de Telemann, de Corelli, de Händel, de Haydn, de Mozart y eventualmente hasta la música de Beethoven, de Mendelssohn o de Schubert. Lo que les voy a ir contando ahora son las bases que a mí personalmente me hacen más sentido artísticamente. Obviamente pueden encontrar grandes artistas que van a decir otras cosas o que van a decir exactamente lo mismo que lo mío y que entonces entre ellos no van a estar de acuerdo. Eso es un tema de simplemente de sensación, de pensamiento y de reflexión sobre cómo está funcionando la música. En mi opinión, el fraseo de esta época necesitamos construirlo pensando en algunos axis principales. El primer axis son los tiempos fuertes. Globalmente, se supone que dentro de un compás, digamos un compás a 4 tiempos, por ejemplo, el primer tiempo siempre va a estar el más apoyado. Luego el segundo no apoyado, el tercer eventualmente un poco apoyado, y el cuarto, lo menos apoyado de todos los tiempos del compás. Y de nuevo el compás siguiente
Primer tiempo, más importante, segundo, menos, tercero, un poco más, cuarto, nada, etc. Por ejemplo, si tomo el primer movimiento del concierto número 3 de Mozart, vamos a tener un primer tiempo, lo más importante, y además Mozart le pone un acorde, un segundo tiempo, muy poco importante. El tercer está dentro de la nota larga, entonces no va a tener importancia aquí. Cuarto tiempo no importante, y ahí de nuevo primer tiempo. Y entonces vamos a tratar de apoyar los primeros tiempos. Ahora, dentro de una gran frase, generalmente en esta época va a haber 4 o 8 compases. Es decir, vamos a hacer algo grande sobre muchos compases. A veces puede ser 3 compases, 6 compases, a veces puede ser simplemente un trozo de 2, pero globalmente necesitamos identificar cómo está funcionando la frase buscando el principio es fácil, generalmente es el principio de la gran frase, y luego una llegada lógica que muchas veces va a estar seguida o de completamente otro elemento o más simplemente de un silencio. Entonces, identifiquemos esta gran frase y digamos que va a ser, por ejemplo, de 4 compases. Y entonces, dentro de los 4 compases, vamos a tratar de usar la misma lógica de primer compás, segundo, tercer, cuarto. Pero a veces puede variar, puede ser primer compás, eso generalmente va a ser siempre lo más apoyado, primer compás, y luego segundo compás aún más, tercer compás un poco menos y cuarto compás menos. O podría ser primer compás, segundo compás, tercer compás todavía y cuarto compás para guiar al primer compás de la frase siguiente. Si tomo la sonata 4 de Händel, el segundo movimiento, es un allegro, y entonces vamos a tener la, fa, re, mi, la, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, la, re, do, sol, fa. Eso, y entonces nuestra frase va a ir sobre 4 compases hasta este fa. Re, do, sol, fa, la, fa, re. Ahí va, y justamente después tenemos un silencio. Buena noticia, sabemos que probablemente debía ser ahí la frase de 4 compases. Ahora, tenemos muchas opciones. Probablemente el primer compás va a ser más apoyado. Luego, segundo menos. Guiando al tercer. Y cuarto menos. Y de nuevo, primero importante. Entonces nos daría eso. Pero podríamos decidir que, por ejemplo, el primer compás va a estar importante, el segundo no, el tercer no, y el cuarto sí para llegar al primer compás de la frase siguiente. O podríamos decidir que va a ser 1, 2, 3, 4 y 1 un poco. Y entonces podemos ir según el carácter de la obra, podemos ir diciendo, ya, yo prefiero eso. Y muchas veces, entre 2 grabaciones de intérpretes tremendos, se va a ver este tipo de diferencias porque habían varias posibilidades y ellos sintieron que la frase iba más por un lado o por otro lado. Ahora, para ayudarnos en este tema de sentir los compases, lo que recomiendo para las obras de música barroca especialmente, pero también para las obras clásicas, pero principalmente para Bach, Telemann, Vivaldi, etc., es de ir caminando sobre los compases. Entonces nos quedamos con el pie en suspenso y vamos caminando cuando
llega el compás. Entonces es un poco incómodo físicamente, pero no importa, es para tener la sensación y para estar seguros no dar apoyos donde no corresponde, porque eso es una de las grandes trampas de estos estilos de música, es dar apoyos donde técnicamente nos cae bien, pero intelectualmente no lo hemos pensado y por fin cuando lo pensamos nos damos cuenta de que nunca quisimos hacer un apoyo en este lugar. Entonces, si tomo, por ejemplo, en la tercera partita de Johann Sebastian Bach, la gavotte en hondo, por ejemplo, hay una trampa, está empezando por un alzar. Si ustedes notan, es un compás con 4 negras, con 2 blancas, digamos, en cada compás, 4 tiempos, y está empezando ya en el tercer tiempo. Entonces, el principio es un alzar. Si, sol, sol, fa, mi, fa, la, si, sol, la, fa, si. Eso, y entonces voy a ir caminando, entonces empiezo en suspensión, ya al menos dentro de cada compás ya no estoy poniendo apoyos que no deseo. Y ahora voy a ir caminando hacia adelante cuando pienso que es un tiempo fuerte, un compás más fuerte, y un compás menos fuerte, voy a ir hacia atrás. Eso, y entonces así yo siento mi frase, pero también físicamente, y me aseguro de no estar dando un apoyo donde no quisiera dar un apoyo. Veámoslo ahora en un movimiento lento, porque a veces en los movimientos lentos los compases son demasiado grandes como para poder pensarlos. Vamos entonces al largo de la tercera sonata de Johann Sebastian Bach de nuevo. Es un movimiento más lento, está indicado largo, y es un movimiento a 4 tiempos, hay 4 negras por compás, pero ustedes ven, hasta visualmente se nota que cada 2 tiempos Bach puso una corchea de armonía cada 2 tiempos. Y entonces, igual aquí, aunque fuera a 4 tiempos, muy probablemente vamos a poder hacer las caminatas, poner apoyos, más o menos, guiar hacia estos puntos en cada 2 tiempos. Entonces tendremos, por ejemplo, una... y ahí menos. Eso. Y el hecho de ir caminando o de pensar a una caminata, lo pueden ir caminando pero cantando, así ya no tienen además dificultades técnicas, nos va a hacer realizar los tiempos fuertes y nos va a hacer realizar de cómo vamos a guiar de un tiempo fuerte a otro. Es decir, muchas veces los compositores no van a indicar en la partitura crescendo o disminuyendo o piano o forte, solamente se supone que para cada apoyo va a haber un crescendo antes para guiar hacia el apoyo y luego un disminuyendo para relajar la frase. El segundo punto que nos va a ayudar a determinar un fraseo van a ser la escritura de las líneas melódicas. Muchas veces un compositor de esta época va a poner o va a suponer un crescendo cuando la melodía va subiendo de notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí se supone que al simple hecho de escribir eso, él propone naturalmente un crescendo. Y de manera idéntica, cuando va bajando, él propone probablemente, naturalmente, un disminuyendo. Se va a notar, por ejemplo, en el concierto en la menor de Bach, el primer movimiento, si tomo en la letra D, un poquito después de la letra D, vamos a ver que aquí vamos a subir de nota. Y entonces notemos que por fin aquí hay un pedal de...
es una cosa que pasa muchas veces, la repetición de un elemento que al repetirse tantas veces pierde importancia y entonces se destaca la nota de melodía y esta nota de melodía cuando las observemos hace eso. Menos, crescendo para más, menos, y ahí sigamos. Y entonces nos va a dar menos, crescendo, menos, crescendo, y ahí no menos, crescendo. Eso, y eso es un tipo de elemento que vamos a encontrar muchas veces en todas estas músicas. El problema es que a veces nos genera posibilidades, nos genera opciones. Si tomo el concierto 5 de Mozart, por ejemplo, aquí, primer tiempo, y ahí tenemos un elemento que va a ir claramente bajando. Pero si lo pensemos bien, tenemos un primer compás, la, mi, do, la, segundo compás, mi, la, mi, cuarto compás, re, do, mi, do. Y eso es el cuarto compás que debería, se supone, empezar menos, si, la, do, la, fa, mi, la, mi, re, do, mi, do, si, la, do, la, para llegar al primer compás siguiente de nuestras grandes frases de 4 compases, sol, si, re. Entonces, por una parte, habría una lógica por hacer un crescendo, y por otra parte, por la línea, podría hacerse más aquí y menos a la llegada. Entonces, a veces, entre las líneas y las grandes frases de 4 compases, vamos a tener que elegir algo y tendremos que elegir según nuestras sensaciones del carácter de la obra. Pero globalmente, en general, van a ir juntos y si no van juntos, generalmente las dos opciones, como en este caso, por ejemplo, van a ser muy aceptables. Otro elemento que vamos a encontrar que nos va a ayudar es la armonía. Simplemente, a veces, al hecho de tocar, por ejemplo, en un teclado, los acordes de lo que están tocando, de las obras, digamos, ustedes van a sentir que hay lugares donde los acordes están muy tensos y otros donde se relaja. Y entonces, generalmente, y especialmente en la época barroca, vamos a ir guiando hacia el lugar donde se tensa y eso estará el centro de un crescendo disminuyendo. Entonces, crescendo hacia donde se tensa y disminuyendo hacia donde se relaja. Y de nuevo, crescendo hacia donde se tensa. Tomemos un ejemplo, el tercer movimiento del concierto en la menor de Bach, de nuevo, en la letra V. Y ahí vamos a ver que en las dos primeras líneas, si hacemos solamente los acordes, es una subida armónica simple y entonces vamos a ir haciendo crescendo. Pero después tenemos y entonces aquí ustedes sienten, hay uno que es tenso, otro que es relajado. Por lo tanto, se podría pensar al fin de la segunda línea, aquí guiando hacia allá, menos, y ahí guiando, aunque hayamos llegado a menos, guiando bien hacia de nuevo el tema. Porque siempre cuando hay una vuelta de un tema principal, vamos a tratar de ir guiando hacia allá. Eso es el principio de nueva frase, muy fuerte como principio. Otro elemento que nos va a ayudar a determinar el fraseo es la sensación de bajo continuo, y especialmente en la época barroca. Uno puede imaginarse a veces en las obras, y especialmente en las obras para violín solo, dos instrumentos. Puede imaginarse un cello o una viola da gamba, digamos, que va a hacer notas abajo al principio de los compases o de un trozo de compás o al principio de una frase, al principio de un canto, y otro instrumento, el violín,
que va a ser la melodía. Y entonces, por ejemplo, si tomo la séptima fantasía para violín solo de Telemann, aquí estamos bastante claramente en esta onda. Ustedes van a ver que tendremos notas bajas cada dos tiempos, mi, re, do, y una melodía en el resto de los tiempos. Entonces vamos a tener eso bien liberado, el arco muy rápido, para tener lo más resonancia posible y dejando un diminuendo al final. Y ahí un poco más denso de sonido para tener la melodía. Y de nuevo, es otro instrumento, otro instrumento, otro instrumento. Eso, entonces probémoslo de nuevo para darnos cuenta de la pregunta y respuesta de cada instrumento y de sus maneras de ir tocando. Hay una que es mucho más relajada, libre, y otra que es mucho más densa para atraer la atención y que va a ir jugando con más rubato en comparación al bajo continuo. Entonces, siguiendo la línea hasta el primer tiempo. Eso, y entonces aquí tenemos todos los elementos ya reunidos. Tomemos otro ejemplo en una obra bastante conocida, la primera sonata para violín solo de Bach, y en el adagio vamos a tomar directamente en el compás 6. Entonces aquí llegamos a una cadenza. Y ahí se siente el bajo continuo. Los dos se van a juntar. Cadenza del violín solo. Y ahí los dos se juntan. Y por lo tanto, partiendo de esta idea, hay muchos lugares donde, por ejemplo, Bach en sus sonatas y partitas han escrito notas largas abajo de armonía y que personalmente no voy siguiendo hasta el fin de la nota. ¿Por qué? Porque yo considero que como son bajo continuo, estas notas no van a estar la totalidad de la duración, porque una viola da gamba no haría eso. Yo tomo un ejemplo en el movimiento siguiente, en la fuga, en el compás 12, por ejemplo, tenemos acorde, y ahí van a tocar juntos los dos instrumentos, el violín, melodía, y el bajo continuo. Y entonces juntos se va a escuchar las notas cortas. Pero siempre la nota de la melodía se va a quedar un poquito más. Y entonces, después se supone que deberíamos seguir haciendo y que las semicorcheas, la segunda semicorchea, van a ir tocando con la corchea. Me explico mejor, en el compás 12, en el tercer tiempo, tenemos Do, Sol, Mi. El Do y el Mi son corcheas, entonces se supone que Sol, siendo semicorchea, el Fa semicorchea después, debería sonar al mismo tiempo en doble, en triple cuerda, con el Do y el Mi. Pero como voy considerando que y el Do y el Mi corcheas no son la melodía, que son otro instrumento, este instrumento va a ser solamente eso, mientras el violín solista va a tocar. Y por lo tanto no va a seguir el sonido así, sino que y entonces la segunda semicorchea va a sonar sola, sin otra nota de bajo continuo. Y eso es una lógica que aplico de manera general, con a veces quizás algunas excepciones, pero globalmente es la lógica que aplico a todas estas obras.
Hay otro elemento que me permite determinar generalmente, sin dudar, sin problema, dónde están los apoyos. Y entonces sabemos que cuando hemos determinado dónde están los apoyos, sabemos en el resto del compás o en el resto de la frase de 4 compases dónde no están los otros apoyos, porque por fin es eso lo más difícil en este tipo de música, es de no apoyar todo. Y lo que veo son los acordes quebrados. Muchas veces los compositores van a poner o acordes de verdad, es decir, 3 o 4 notas, o simplemente notas con ritmos, pero que dibujan un acorde. Y entonces estos lugares yo sé que es donde el compositor, si estaba con un teclado, pondría un acorde y entonces sería un apoyo. Tomo el concierto en sol mayor de Haydn y entonces observemos el principio. Tenemos un acorde en el primer compás, entonces nos ayuda, sabemos que es un tempo fuerte. Luego tenemos... Y entonces es como hacer un acorde. Entonces sé que hay un poco de apoyo, pero no es un acorde-acorde, entonces yo sé que es menos apoyo que el primer compás. El tercer compás, él pone, ahí sí es más acorde, entonces apoyo, y ahí un poco de apoyo, pero mucho menos. Y ahí en este cuarto compás hay un acorde de verdad. No está escrito como acorde, pero el acorde funciona para el violín. Y ahí habrá un poco también porque tenemos un acorde también. Por lo tanto, eso nos va a ir ayudando, pero de nuevo como con las líneas, a veces nos puede generar algunas opciones, algunos momentos en los cuales tenemos que elegir. Pero globalmente todas las opciones estarán válidas. Ahora que tenemos nuestras bases para saber dónde apoyar y cómo crescendear, cómo hacer diminuendo y dónde eventualmente hacer un poco de rubato, ahora me gustaría hablar un poquito de los golpes de arco y de la repartición de arco en general. Por lo que siento de los arcos de esta época, al probarlos, mi sensación es que relativamente pocas cosas por fin están tocadas en la parte superior solamente. Tampoco está usado completamente el extremo talón. Por lo tanto, vamos a ir tocando más que todo entre aquí y allá. Y cuando vamos a tener notas cortas, entonces lo que vamos a hacer es tomar la mitad de este lugar, que va a ser un poquito abajo de la mitad o en la mitad, y las notas cortas las vamos a ir a tocar en este punto que llamo el punto clásico barroco. Por lo tanto, y ustedes notarán que globalmente yo voy usando de aquí hasta allá y tratando de repartir de manera la más lógica para que vaya siempre usando este punto siendo el centro de casi todos los arcos. Este punto clásico barroco nos guía a uno de los golpes de arco los más interesantes y al mismo tiempo los más difíciles de la época clásica, lo que llamo el golpe de arco Mozart, que es una nota larga y dos cortas. Eso es un golpe al cual necesitamos acostumbrarnos temprano. Es un golpe que va a estar globalmente entre aquí y allá, es decir, como concentro el punto clásico barroco por allí, ¿cierto? Y que podemos practicar primero haciendo en la cuerda y gradualmente vamos a sacar un poco el peso y a acelerar. Y siempre con flexibilidad de la muñeca y sin endurecer los dedos de la mano derecha, dejándolo lo más suelto. Necesitan sentir que el arco puede estar moviendo un poquito aquí adentro de la mano. Entonces,
Y entonces hay un momento en el cual el arco va a saltar un poquito, pero por naturaleza, no porque estamos tratando de levantarlo, sino que este golpe es bastante importante y también nos indica que muy probablemente notas cortas estaban tocadas por ahí. Ahora, obviamente, hay grandes intérpretes que tocaron en la punta, en la parte extrema de la punta, todos estos trozos de semicorcheas o de notas rápidas continuas en la música de Bach o de Telemann o hasta de Mozart sin problema. Pero uno podría preguntarse exactamente dónde estaría y mi opinión personal es que estaría cerca de la mitad. Por lo tanto, por ejemplo, si tomo el doble concerto de Bach, muy bien. Otro golpe de arco que quisiera ver justamente es el golpe de notas cortas separadas, pero no tan, en un tiempo no tan rápido. Vamos a practicar, tratar de sacar el peso, no tanto sacar el arco, sino que sacar el peso. Y por ejemplo, podemos ver en Vivaldi, en la primera, tener este tipo de golpe de arco. Los momentos en los cuales voy haciendo notas cortas más en la parte superior es cuando hay ligados. Entonces, por ejemplo, si tengo en Bach eso, ahí sí voy a ir a ponerme en la parte superior del arco. O si tengo en Händel, ahí voy a ir hasta la parte superior a tocar estas notas. Terminando sobre los golpes de arco, hay un golpe de arco que es muy importante y en la época barroca y en la época clásica, cuando dos notas de igual valor están ligadas, generalmente vamos a tener el efecto de dos en dos, es decir, que la primera nota va a estar más apoyada y la segunda en eco, en disinencia. En términos de arco, significa que apoyemos más peso, más velocidad en la primera nota y menos al fin. Entonces, si tenemos obviamente a veces va a ser relativamente imperceptible, es decir, si tenemos un crescendo dentro de 4 tiempos, por ejemplo, aquí en el último tiempo, re, si, fa, la, sol va guiando hacia el sol y entonces se va contrando un poquito el efecto del 2 en 2. Entonces tendríamos en el doble de la primera partita de Bach. Pero todavía se va a sacar un poquito el peso entre los arcos. Muchas veces escucho jóvenes tocando Mozart, por ejemplo, así. O pegando aquí. Pero el 2 en 2 nos indica que se va a sacar un poquito el peso de esta segunda corchea. Para los conciertos 5 y 3 de Mozart que ahora muestré. En términos de trinos, de manera general, yo voy siempre haciendo los trinos cuando están indicados a partir de la nota arriba. Y en las partituras que doy a los estudiantes, yo indico
cuando por excepción no voy a ir de la nota arriba. Es decir, si tengo un do con un trino, voy a hacer re, do, re, do. Y el trino de manera general en época barroca y en época clásica va a ir acelerando un poco, especialmente en los movimientos lentos. Cuando es virtuoso va rápido, re, 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 directamente, pero si tenemos algo lento vamos a ir gradualmente re, do, re, do, re. Si tomo la fantasía número 12 de Telemann, a media 2 del vivace, entonces voy a tener... Mire, mire, mire. Se va a ir gradualmente acelerando. En el concierto número 3 de Mozart, en el segundo movimiento, tomo el forte de la tercera línea. El principio va un poco más lento y gradualmente va acelerando a un trino rápido. Cuidado de la ornamentación también que a veces tenemos. En el concierto número 5 de Mozart, si observan en esta primera línea después de F, van a ver en el quinto compás una señal que significa... Y en el segundo compás tenemos el ritmo de eso, cuando es negra con punto corcheal, en este caso, do, re, mi, y entonces tendrán do, re, do, si, do, re, mi, y son todas naturales, las notas abajo y arriba, do, re, do, normalmente do, re, do, si, do, pero aquí está indicado sostenido abajo y arriba, entonces do sostenido, re sostenido, do, si sostenido, re, mi, eso, entonces do, re, do, si, do, re, mi. Y así va a sonar. Para terminar, hablemos un poquito del vibrato. El vibrato es algo un poquito complejo como tema para estas músicas, porque se supone que algunos grandes intérpretes están diciendo que había relativamente poco vibrato, y además, si uno lo piensa, sin esta parte, sin la mantonera, con el violín así, efectivamente el vibrato es muy probable que no era tan expresivo como quizás lo es ahora. Durante la época romántica, durante la segunda mitad del siglo XIX, el vibrato empezó a intensificarse gradualmente y llegando a un clímax con el gran violinista Fritz Kreisler, que usaba un vibrato muy continuo, nunca estaba parando, y entonces nosotros en nuestra época también necesitamos estar pensando ya cuál era el vibrato. Es muy probable que el vibrato era un vibrato más de mano, pero no muy amplio y no tan rápido, y probablemente no era tan continuo, es decir, en obras rápidas es probable que no había un vibrato continuo, y en las obras lentas es posible, y al menos es lo que yo aconsejo y lo que hago personalmente, que el vibrato sirva más que todo a ir apoyando en la frase. Entonces tomo un ejemplo, la zarabanda de la segunda partita de Bach, por ejemplo, en la cual, primer tiempo, eventualmente voy a vibrar un poquito, pero ya es un acorde de 4 notas. Segundo tiempo no voy a vibrar. Eventualmente voy a vibrar un poco, pero es con una cuerda al aire, entonces no tanto de todas formas. No voy a vibrar, tercer tiempo. Un poquito, pero... nada. Y ahí tenemos tensión más primer tiempo de compás, entonces eventualmente un poco. Tensión. Y ahí primer tiempo, que es principio de nueva frase, ahí mucho vibrato. Obviamente hay algunos artistas que lo van a hacer de manera muy linda, que van a ir vibrando todo. Pero personalmente yo prefiero que el vibrato vaya apoyando, vaya ayudando, digamos, al fraseo.
para sentir más la expresión en donde se apoya la frase. De la misma forma que cuando hay una sucesión de acordes, yo prefiero ir arpegiando los que están en términos de fraseo importantes y ir tocando todas las notas a la vez cuando no son importantes. Yo voy a tomar la primera sonata de Johann Sebastian Bach, la fuga, y entonces aquí tengo el tiempo fuerte en un silencio al principio y un poco de vibrato con el si porque es el primer tiempo. Luego tengo un acorde de 3 notas en segundo tiempo, no es tiempo fuerte, entonces todas las notas a la vez. Eventualmente un poquito porque es tercer tiempo, pero no es muy importante. Cuarto tiempo, nada de arpegiado. Y ahí es mi tiempo fuerte, con un poco de vibrato. Cuarto tiempo, ninguna importancia. Primer tiempo. Segundo tiempo. Y primer tiempo. Eso, entonces, si lo hago un poco más rápido para el vibrato y el arpegiado de las notas. Entonces, resumimos un minuto todo lo que hemos visto para el fraseo. El fraseo va a depender principalmente de nuestro entendimiento de los tiempos fuertes dentro del compás y además dentro de una gran frase de 4 o 8 compases o a veces 2 o a veces 6 o a veces 3, etc. Entonces, entender las grandes frases y entender adentro de ellas y adentro de sus compases cuál va a ser más apoyado y cuál menos. Para ayudarnos en eso, podemos ir caminando y el hecho de caminar nos va a fortificar la sensación, especialmente si estamos cantando cuando estamos caminando, es decir, que no tenemos dificultades técnicas de cosas a lograr. Vamos también a tomar la conciencia de las líneas. Es decir, si va subiendo, generalmente va a ir descendiendo, y si va bajando, generalmente va a ir disminuyendo. Pero a veces tendremos opciones a elegir entre varias posibilidades, pero todo estará posible. Las armonías, en general, ir tocando los acordes de lo que queremos lograr como obra, ir tocando los acordes, ir pensando, ya aquí se va tensando, aquí se va sintiendo más relajado, y entonces ir guiando generalmente hacia donde se tensa y hacia donde se resuelve, obviamente, al fin de una obra vamos guiando. Pensar en el bajo continuo cuando hay uno, es decir, pensar en bien hacer sentir las dos voces distintas, hacer sentir dos instrumentos distintos y por lo tanto también vamos a pensar en el bajo continuo cuando hay dos voces que se sienten bien distintas, entonces hacer un sonido, una expresión y un apoyo distinto para cada una de las dos voces. Y finalmente apoyarse sobre los acordes cuando están escritos o como acordes o de manera quebrada. En términos de golpes de arco, hemos visto que globalmente queremos ir en esta parte del arco, globalmente con centro un poco abajo de la mitad o en la mitad, pensando en las notas cortas bien flexible, ver el golpe de arco Mozart con una nota larga, dos cortas en la mitad de arco que casi está saltando, pensar en el 2 en 2, ta, ya, ta, ya, ta, ya, siempre más apoyado sobre la primera de dos notas ligadas. Luego la ornamentación, los trinos de arriba, tomando un poco de tiempo para vibrarlos, para trinearlos gradualmente más y más rápido, las ornamentaciones en general, y finalmente la expresión del vibrato, pensando en el vibrato globalmente más para
ayudar al fraseo, ayudar a apoyar algunas notas para que sea una expresión absolutamente constante, eventualmente más vibrato en la época clásica, en Mozart o Haydn, que en la época barroca, y de toda forma, obviamente, un vibrato más grande, más continuo en los movimientos lentos que en los movimientos virtuosos, ya que no hay nada que impedía cuando era un movimiento lento para los artistas de esta época de ir vibrando bastante amplio y bastante casi continuo, no, quizás no continuo, pero probablemente más cerca de algo continuo. Y finalmente, los acordes cuando están escritos por los compositores, pensar si los queremos quebrar, arpegiar o si les queremos tocar todos de una vez y entonces ahí, de la misma forma que el vibrato, vamos a tratar que ayude al fraseo y ayude a los apoyos.